Bienvenidos una vez más a este su programa Directo al Punto. Les saluda Ada Hitza Cortés y usted está en sintonía por La Poderosa, la cadena Guapa Radio, a través de sus 2 emisoras, 6 AM, 6 FM, y también a los que nos están acompañando a través de la plataforma digital de Guapa Radio y a través del Facebook Live, Directo al Punto PR en la página. Un saludo a Luis Lajara allá en los controles y bienvenidos a nuestros panelistas. Tenemos por aquí a los licenciados Alfredo Casio, bienvenido. Buenas noches, Adaitza, a Joel y a Jorge. Un saludo a toda la radio audiencia y también a el personal de la emisora de Guapa Radio. Bueno, y esperando que todo esté bien contigo, que vas de camino por ahí a Mayagüez. Un saludo a Jorge Rodríguez. Bienvenido. Saludo a Adaitza, a Alfredo, a Joel Salgado. Me imagino que la Jara en el control y a la gente buena de la cadena Guapa Radio. Saludos para todos. Claro que sí, y un saludo al licenciado Joel Salgado, como siempre puntual de los primeros, y lo dejé para lo último para saludarlo. ¿Cómo está mi amigo? Claro que sí, aquí otra vez, agradecido por esta gran oportunidad. También saludos a Jorge, a Alfredo, a ti y en los controles de la cadena Guapa Radio. Ya mismito se integra con nosotros Elvin Méndez del movimiento Revolución Estadista. Y lo cierto es que yo me estaba riendo cuando leí la promoción que hicimos para la semana pasada, porque pusimos un tema y fue de lo menos que hablamos. Y yo dije, bueno, tenemos que retomarlo donde lo dijimos, lo dejamos porque dijimos que íbamos a hablar de que ante la victoria de la estadidad en el plebiscito íbamos a analizar los derechos, obligaciones y los beneficios de la admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión, y nosotros nos envolvimos de tanta noticia que había y queremos entonces retomar el tema. Comenzamos con Joel Salgado. Mira, como yo siempre he expresado, el 3 de noviembre Puerto Rico tomó la decisión de comenzar un nuevo rumbo. Y ese rumbo es el rumbo hacia la admisión de Puerto Rico como Estado. Yo he propuesto, ¿verdad?, que parte de ese camino es educar a las personas de qué significa que Puerto Rico sea un Estado. Entiéndase cuáles son las obligaciones, los derechos, los beneficios. Y yo pues estoy organizando un grupo de educadores para que vayan a los 78 municipios a educar a los jóvenes, a los adultos, a las personas mayores de qué significa este proceso. Entre ellos, uno de los que hay que discutir es, por ejemplo, el aspecto democrático. Puerto Rico, cuando sea admitido, va a poder votar por el presidente, va a poder tener 2 senadores en el Senado Federal y 4 representantes en la Cámara Federal. Hay que educar a las personas de cuáles son las funciones de esos senadores y representantes y el poder que va a tener Puerto Rico en las decisiones de los Estados Unidos. Para el que no lo sabía, los representantes de la Cámara se determinan por la población. Eso significa que si Puerto Rico tiene más población que 21 estados, o sea, hay 21 estados que no tienen una población de 3.2 millones, eso significa que Puerto Rico, a la hora de votar por medidas que nos afectan, va a tener más poder que muchos estados. Así que eso por el aspecto democrático. Por el aspecto económico hay preocupación sobre cuál va a ser la carga contributiva para los puertorriqueños cuando se añadan las contribuciones sobre ingreso federal. Y yo creo que eso es otro de los aspectos que debemos educar. Primeramente, yo he propuesto que la legislatura de Puerto Rico apruebe lo que sería una reforma contributiva cuando Puerto Rico sea Estado. O sea, se apruebe desde ahora una reforma contributiva que va a activarse, va a estar vigente cuando Puerto Rico sea admitido. ¿Por qué? Porque de esa forma
el pueblo tiene la oportunidad de saber cómo queda contributivamente y se eliminaría esa sombra de que pagaríamos el doble de contribuciones porque se añaden las contribuciones federales, y eso no es cierto. Los 50 estados de los Estados Unidos pagan menos contribuciones que Puerto Rico, aún combinando las contribuciones estatales y las federales. Y así sucesivamente podemos continuar educando a la gente sobre todos los componentes que significaría la estadidad para Puerto Rico. Vamos con el licenciado Alfredo Casio, que sé que está ¿verdad? Guiando rumbo a Mayagüez, así que él se detuvo en el camino y queremos escucharlo. La gente dice que la independencia es lo único que es el derecho que tienen los puertorriqueños, que la estadidad no es un derecho y que eso no es así tan fácil, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice Alfredo Casio, además de lo que serían las bondades de la estadidad según nuestros panelistas? Bueno, en ese aspecto, pues, una vez, nuevamente, buenas noches a todos. Una vez en 1917 se nos dio la ciudadanía americana, pues se nos dio el mismo derecho que han tenido todos los demás ciudadanos americanos en la nación a través de la historia de opcionar por la estadidad. Así que la estadidad es un derecho de los ciudadanos americanos el solicitarla. Así que los independentistas que han estado vendiendo de que no es un derecho, que están bien equivocados. Bien equivocado. En cuanto a los beneficios de la estadidad, pues Joel lo resumió sumamente bien. Lo inmediatamente es que tenemos 2 senadores y 4 representantes a base de esa población de 3.2 millones. Tenemos que esperar ahora el resultado del censo que acaba de concluir para entonces ver cuánto, si nos mantenemos en 4 o si se redujo la población, pudiéramos perder 1. Todo va a depender de eso. Y en cuanto al Senado, no, el Senado son 2 senadores, que es igual para todos los estados. Ahora, el hecho de votar en la elección presidencial, de tener electores para la elección presidencial, porque el presidente se elige por los electores, el presidente y el vicepresidente son los únicos cargos en toda la nación que lo eligen los estados. No el voto directo del pueblo, sino que lo eligen los estados, los miembros de la federación. Ahí tendríamos, como estamos ahora, tendríamos 6 votos electorales. Y 6 votos electorales es un peso grande. Y más en esta elección, como si tomamos, por ejemplo, esta elección, que todavía no se puede decir quién ganó, pues 6 votos electorales tienen un peso grande. Y tendríamos, por ejemplo, más electores que Delaware, Montana, North Dakota, South Dakota, Idaho. Tendríamos la misma cantidad de electores que el estado de Iowa, donde se hizo una fuerte campaña electoral en esta pasada elección. Y hay otro sinnúmero de estados que también tienen 6. Así que en ese aspecto, Puerto Rico estaría en una gran posición. Tendríamos hasta más electores que el estado de Hawái y de Alaska. Y eso cuenta en una elección presidencial, eso cuenta posteriormente en la asignación de fondos. Y en cuanto a los beneficios que tendría la estadidad, es que podríamos, por ejemplo, las autopistas aquí en Puerto Rico, pasárselas al gobierno federal, convertirlas en interstate. Y van a decir, no, es que no estamos en los estados contigo. Bueno, Hawái tiene un interstate. Y esas carreteras son administradas por el gobierno federal. Nos libera a nosotros, por ejemplo, de tener que estar invirtiendo y gastando fondos en el mantenimiento de estas carreteras, porque lo haría el gobierno federal. Y esos fondos entonces pudieran utilizarse para otras cosas necesarias dentro del Estado que ahora mismo no podemos solventar. También hay una serie de funciones que entraría el gobierno federal de lleno a realizar, y el gobierno estatal no tendría el por qué realizarlas, y eso constituiría un ahorro para el gobierno estatal de Puerto Rico en términos de fondos, y pudiera entonces, como muy bien dice Joel, llevar a cabo una reforma contributiva donde se reduce dramáticamente las contribuciones que estamos pagando, que ahora mismo somos la jurisdicción que más contribuciones paga en toda la nación, y la jurisdicción con el ingreso per cápita más bajo de toda la nación. Imagínate, donde más caro se pagan contribuciones y donde menos ganamos dinero. Ese es el resultado del estatus actual. Todo eso cambiaría con la estadidad, además de que
estando en el Congreso, les voy a dar un ejemplo sencillito. Cuando yo estaba en vivienda pública, nosotros había un programa que se llamaba Hope 6. Eso era un grant que se utilizaba para combinar de vivienda pública, el mejoramiento de vivienda pública con las propiedades privadas aledañas, y eso fue lo de la nueva puerta de San Juan. Pues nosotros nada más teníamos uno. Baltimore tenía 6 proyectos de eso. Lo que nadie sabía es que la que presidía la Comisión de Vivienda en el Senado era Bárbara Murkowski, que era la senadora del estado de Maryland. Era la senadora por la ciudad también de la ciudad de Baltimore. Y ella conseguía que le dieran más fondos a la ciudad de Baltimore, claro, porque ella presidía esa comisión. Pero lo mismo puede ocurrir si nosotros estamos en el Congreso y nuestros senadores están presidiendo comisiones, pues podemos lograr que más fondos lleguen a Puerto Rico, que más proyectos como este lleguen a Puerto Rico, lo cual va a significar en la creación de empleo, en el mejoramiento del ingreso per cápita y en el mejor desarrollo de nuestras comunidades aquí en Puerto Rico. Eso es solo una de muchos beneficios que tendríamos siendo Estado. Y con eso, pues, le dejo el camino libre a Jorge para que continúe. Yo me despido de todos. Mi única pregunta antes de que te vayas sería, ya esa propuesta de Joel Salgado y que tú la secundas, hay ambiente, hay babilla, hay animosidad de que bajo este cuatrienio que comenzaría en enero 2 se logre, se haga, se muevan en Hacienda hacia eso. Bueno, Hacienda la puede proponer, pero tú sabes que la legislatura ahora nadie tiene mayoría, y los que están, yo dificulto que entre el Partido Popular y los comunistas ahora que se llegaron a la Asamblea Legislativa puedan hacer algo en beneficio del pueblo de Puerto Rico. Gracias, Alfredo Casio. Buen viaje hacia Mayagüez y seguimos en la ronda con Jorge Rodríguez. Buenas noches, Ada. Espérate, déjame darle la bienvenida a Elvin Méndez, que ya está con nosotros, aunque lo había anunciado. Saludos. Saludos a todos. Gracias por la oportunidad hoy en el panel y saludos a todos los que nos están escuchando. Claro que sí. Pues entonces vamos al tercero en el panel, Jorge Rodríguez. Las bondades, los beneficios, ¿cómo ves la situación para la estadidad ahora que ganaron en el referéndum del 3 de noviembre? Pues yo creo que la oportunidad que se presenta es buena. Yo creo que el liderato electo tiene la responsabilidad de aprovechar esta oportunidad que el pueblo nos ha dado con su confianza, avalando el sí a la pregunta de si el Congreso debe admitir el territorio de Puerto Rico como un estado inmediatamente. Y múltiples factores inciden en la vida de Puerto Rico que hacen urgente la acción. Yo sé que hay gente que llega de momento nueva a la política o llega nuevo a un cargo electivo y de momento el mundo comenzó para ellos cuando ellos llegaron. Pero este problema no comenzó cuando ellos llegaron. Este problema comenzó cuando ninguno de nosotros habíamos llegado. Y la urgencia es que nosotros no debemos pasar el batón generacional nuestro a la próxima generación con el mismo problema. Además, hay que buscar la manera de hacerle entender fehacientemente al presidente de nuestro país, a los miembros del Senado, a los miembros de la Cámara, que estamos hartos de no tener igualdad dentro de la Constitución Federal. Y no tener igualdad dentro de la Constitución Federal significa, más allá de la Carta de Derechos, los poderes conferidos a los corpus iure que están dentro de la Unión. Y Puerto Rico es un corpus iure creado por ellos mismos, sin que se le otorgaran los poderes que tienen los otros corpus iure que tienen esos poderes que la Constitución le confiere a los estados admitidos. Porque nuestro gobierno constitucional lo crearon ellos. Nuestra Constitución la enmendaron ellos.
la aprobaron ellos y la pusieron en vigor ellos. Sí, aquí se hizo una consulta y el pueblo la avaló porque Muñoz Marín le pidió al pueblo que votara a favor de ese concepto de evolución política para Puerto Rico. Pero dentro de ese concepto, Puerto Rico se ha mantenido como la jurisdicción más pobre bajo la bandera americana, con el ingreso per cápita más bajo y con el nivel de crecimiento económico más débil, 2 veces más débil que el estado menos poderoso de la Unión. Estamos 2 veces más atrás. Entonces, a los que quieren darse golpes de pecho de patriota, díganme que hay 2 veces atrás, ¿por qué? Dale un ejemplo. Lo acabo de dar. Mississippi es el estado más débil económicamente y nosotros estamos 2 veces peor que más debajo que él. Así que ese es el mejor ejemplo. Y los que se dan golpes de pecho de patriota, que piensan que son los dueños de la patente de la puertorriqueñidad, que son los boricuas, aunque estuviesen en la luna, pero piensan que si logramos los poderes de la estadidad, perdemos la puertorriqueñidad. O sea, en la luna no se pierde, pero en Puerto Rico se pierde si tenemos poderes políticos, igualdad y decencia, lo cual es tremenda contradicción y demuestra el carácter mendaz y engañador del discurso de los separatistas. Nosotros tenemos que hacerle entender no solamente el poder de Washington, sino a la gente que dice que ama a Puerto Rico, si es genuinamente de verdad que lo ama, tiene que facilitar la legislación que venga en esta nueva legislatura a partir de enero para que se haga la transición más pronta posible a los pilares de la sociedad en el contexto económico y en otros aspectos para que Puerto Rico se integre en la posición de participar en igualdad de condiciones con los demás estados de la Unión. Y eso incluye, que yo lo vengo diciendo de hace tiempo, y me alegro que Joel lo haya mencionado hoy, el contexto de una reforma contributiva compatible con la estadidad. Cuando vino la reforma contributiva federal del presidente Trump, yo fui uno de los que abogué públicamente para que se nos incluyera como área doméstica. Y el General Accounting Office hace años que preparó un estudio donde dice que para efectos contributivos Puerto Rico es los Estados Unidos de América, que un ciudadano en Puerto Rico para efectos contributivos y del Internal Revenue Service Code, que es lo que rige la materia contributiva federal, está en Estados Unidos, aunque esté en Puerto Rico, porque ese mismo código tiene una sección que se llama la sección, en la 901, si no me equivoco, está en el código que exime el ingreso generado en Puerto Rico de fuentes internas de tributación federal, pero no exime los ingresos en Puerto Rico de fuentes federales, de fuentes de otros estados o de países extranjeros. Todos esos ingresos de esas 3 fuentes, fuentes federales, fuentes de otros estados y fuentes de países extranjeros, tributan a nivel federal en Puerto Rico como si fuéramos un estado. Excepción única al ingreso generado localmente. Entonces, usted escucha todavía a los dinosaurios del intelecto del coloniaje diciendo que ahora cuando nos movamos a la estadidad, si es que nos movemos, vamos a estar más débil fiscalmente hablando. Eso yo lo he escuchado de líderes populares que yo escuchaba cuando yo era un chamaco. Porque yo vengo escuchando política desde hace mucho tiempo, porque no sé por qué razón estos temas a mí siempre me han atraído desde niño. Tal vez por la familia en la cual me crié y mi padre, que fue un luchador por muchos años en la líder política. Y usted está a la altura de este tiempo, escuchando los mismos embustes que llevamos más de 5 décadas escuchando los mismos embustes, los mismos miedos al mismo pueblo que cambia de generación y le siguen metiendo el mismo embuste y el mismo miedo para que no caminemos y crucemos las rayas de la ignorancia y del temor para entrar al nivel de trato decente con dignidad dentro de la Unión Americana. Es inaceptable. Yo le digo a la legislatura, como no se pudo integrar a Puerto Rico en la reforma contributiva federal cuando Donald Trump llevó ese proyecto que había ambiente para incluirnos, y Ricky Rosselló
se alió con Acevedo Vilá, se alió con Alejandro García Padilla y le metió la puñalada a los estadistas, promoviendo una cosa para beneficio para unos comerciantes industriales que querían que nos trataran como, no como Estado. Todo ello traicionando el voto de los estadistas que votaron para empujar a Puerto Rico a la estadidad y no para empujar a Puerto Rico a que lo traten como foráneo extranjero dentro de las leyes americanas que nosotros tenemos que obedecer. Vamos así las cosas. Ahora hay que ejecutar, porque hay un voto plebiscitario que dice que nos movamos inmediatamente a ser admitidos como un Estado. Ahora sí hay que hacer la reforma contributiva y tiene que ser totalmente compatible con la estadidad. Vamos con Elvin Méndez, precisamente cuando él habla de las nuevas generaciones. Ustedes los jóvenes, cuando hablan de la estadidad, todavía le siguen diciendo turba, todavía tienen guerra, ¿verdad?, con los jóvenes pares de las mismas edades, porque en su mayoría siempre, cuando entran a la universidad, casi todo el mundo siempre es independentista, patria o muerte venceremos, etcétera, etcétera. Y es bien difícil cuando yo los veo en movimiento tratando con la bandera de Estados Unidos de hacerse paso. Así que usted me dirá. Bueno, pues sí, realmente lo que pasa es que hay muchos compañeros jóvenes que no conocen sobre la soberanía que se goza dentro de la Unión Federal. Ellos piensan que ser un estado es ser un territorio y no entienden que cada estado, ¿verdad?, tiene una soberanía, que tienen, ¿verdad?, diferentes elementos que permiten esa soberanía, que muchos de ellos quisieran tenerla asociado con los Estados Unidos, porque mucha de esta gente creen en una independencia prácticamente con mantengo federal, pero cabe decir, ¿verdad?, siguiendo la línea del compañero, yo estoy de acuerdo con lo que él está diciendo. Aquí en Puerto Rico tenemos que comenzar con esta transición a nivel contributivo, porque yo no sé si ustedes se acuerdan, varios reportajes mientras fueron renunciando líderes que estaban dentro de la Comisión de Igualdad. Uno de ellos a mí como que me estremeció lo que él dijo. Él decía que ya no era momento de seguir buscando tratos preferenciales en los estados, o sea, allá en Washington, D.C., y que era momento de que incorporaran a Puerto Rico y que convirtieran a la isla en un territorio, ¿verdad?, doméstico para propósitos contributivos, y que ya Puerto Rico se tenía que insertar dentro de la, ¿verdad?, de la política nacional, que ya no podíamos seguir con el mismo jauja que llevábamos, porque eso no iba a rendir fruto, y que más allá de estar cabildeando para buscar tratos preferenciales contributivos y tratos especiales y todas estas cosas, había que comenzar ese proceso de transición, ¿verdad?, de contribuciones federales en Puerto Rico. También otra cosa que está sucediendo es que en Puerto Rico se habla mucho, y esto es algo que la gente que cree, ¿verdad?, en el territorio no incorporado o el mancomunado de Puerto Rico, o mal llamado Estado Libre Asociado, que realmente el significado no tiene que ver nada cómo opera la isla, porque los únicos estados libres asociados son las islas Marshall, Palau, que todas esas islas por allá que tienen una libre asociación. La situación que hay es la siguiente. Puerto Rico, en muchos de los reportajes que han estado saliendo, sale sobre las bondades de las contribuciones que hay aquí y cómo muchas personas vienen a evadir impuestos. Hay mucha gente que hablan sobre que vamos a resolver la situación de nosotros económica antes de transicionar a la estadidad, y realmente, si tú, ¿verdad?, comienzas a buscar en la historia, te das cuenta que prácticamente la deuda y muchas de estas cosas que nos están ocurriendo son por estos tratos preferenciales que se le dan a todas estas corporaciones y a todas estas personas, porque si entra mucha gente aquí a hacer negocio y no pagan contribuciones, el Estado le da muchas exenciones, a nivel federal también tienen exenciones, y por ahí seguimos, pues se hace un hueco en la economía, porque con un gobierno gigante y con tantas exenciones y contribuciones y, ¿verdad?, y trato especial que se le está dando a toda esta gente, imposible que la cosa mejore. Hay un reportaje que salió que Puerto Rico daba en exenciones 20, entiendo que eran 20 millones y recibía 10. ¿Sabe? Tenemos un problema bastante grande. Ya el IRS entró en lo que es en la isla y ha estado haciendo unas investigaciones. Ha habido poca cooperación del gobierno local, porque eso se ha reseñado varias veces.
las leyes estas especiales 20, 22, todo este zafra de leyes que, ¿verdad?, que permiten un trato especial. Yo pienso que ya a nivel local se tiene que empezar con una transición de comenzar a poner, ¿verdad?, las cosas en orden como van. Hay mecanismos que se pueden usar, ¿verdad?, para rehabilitar la economía, como las zonas de oportunidad. Eso existe en los otros estados. No hay que seguir buscando unas 936 de la vida, porque realmente sabemos que ese tipo de sistema no va de acorde con la estadidad. Estoy de acuerdo con el compañero. Para mí fue, ¿verdad?, un choque como estadista cuando en el 2017 a Puerto Rico se le iba a convertir en un territorio doméstico y muchas de las fuerzas que defienden la estadidad a nivel institucional se fueron junto con otras personas, ¿verdad?, a buscar que Puerto Rico se mantuviera como foráneo. Esa situación todavía se está trabajando porque el caso de Puerto Rico sigue ahí prácticamente en un limbo. No se ha hecho todavía, como quien dice, no se ha trabajado, eso se dejó para más adelante. Entiendo que los estadistas tenemos que salir y exigirle a nuestros líderes. Ya tenemos un mandato, ya tenemos ahora mismo unas personas que están allá buscando una asamblea de constituyentes, que ustedes han visto los reportajes, tratando de impulsar un proyecto que realmente es como el compañero Joel Salgado expresó en su página. Eso se usó en Filipinas. O sea, nosotros nos vamos hacia la independencia. Entonces vemos aquí un bonche de gente que no tienen prácticamente la voluntad del pueblo, porque el pueblo fue bastante claro. La estadidad sacó más que cualquier partido, hablando a nombre de los puertorriqueños. Yo entiendo que ya es momento de ejercer la presión necesaria, que, by the way, quiero felicitar, ¿verdad?, y tomo este paréntesis, a las compañeras Noemí Román y la compañera Nilda Torres por esta marcha que hicieron, caravana, el domingo pasado estadista, y a todos los estadistas que salieron y con toda esta situación que está pasando para defender y hacer presión a favor de la estadidad. Y estaba el compañero Joel Salgado y otros compañeros más. Mira, eso es lo que hay que hacer, porque es que realmente nosotros no podemos seguir. Y es como dice Jorge, llevamos años desde que yo nací. Yo estoy escuchando Estado 51, pero entonces los hechos no son cónsonos con lo que yo escucho, porque entonces vamos y cabildeamos en contra de todo aquello que nos acerca a la estadidad. Pues y vámonos a una pausa, que nos están poniendo la musiquita, y continuamos con los licenciados Joel Salgado, Jorge Rodríguez y con el compañero Elvin Méndez. Esto claro es directo al punto, que no le hemos puesto nombre al panel, pero bueno, ahí vamos, seguimos. Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y seguimos aquí en el panel de análisis político de los viernes con el licenciado Joel Salgado, el licenciado Jorge Rodríguez y el amigo Elvin Méndez Rosa. Vamos con el turno de Joel Salgado. Yo le decía en la pausa que siempre se dice que los estadistas le piden a la gente el voto con el miedo de que pues vamos a hacer otra Cuba, otro país como Haití, que es bastante pobre, etcétera, y que realmente pues la gente no, bajo amenaza no funcionan, y que pues prefieren quedarse con lo que conocen. Y también por el tema que has hablado del asunto económico, que siempre dicen que la estadidad cuesta más, y mucha gente que vive en Estados Unidos y tiene que pagar el seguro del carro, tiene que pagar un poco más por casa y diferentes cosas, pues cuando llaman o regresan a Puerto Rico, pues también meten miedo sobre ese tema. Así que vamos a hablar sobre eso. Joel Salgado. Mira, cuando yo hablo de estos temas en relación a la consecuencia de no apoyar la estadidad, es que yo creo en una descolonización. O sea, yo creo en que Puerto Rico tiene que salir de este estatus territorial, porque Puerto Rico no tiene ni las herramientas de desarrollo económico que ofrece la estadidad, y tampoco tiene las herramientas de desarrollo económico que ofrece un país soberano. O sea, que estamos ni de un lado ni del otro. Ahora, cuando yo comparo, ¿verdad?, esas herramientas que tiene la estadidad versus la independencia, yo lo hablo con números específicos corroborables. Y cuando yo le explico a la gente que la economía de Latinoamérica es extremadamente pobre comparado con la economía de Estados Unidos, y que si Puerto Rico se independiza,
su economía va a ser similar a la economía de los países latinoamericanos. No va a ser similar a la de los estados de Estados Unidos. Y yo les doy los números, la gente se asusta. Y yo le digo, bueno, si te asustan los datos y la información, pues entonces eso te quiere indicar que tú no crees tanto en la independencia nada. Porque cuando yo le digo a la gente, por ejemplo, mira, el nivel de productividad de Latinoamérica son $8,000 por individuo. O sea, la economía de los 39 países de Latinoamérica produce $8,000 anuales por ciudadano. Si yo comparo eso con la de Estados Unidos, la economía de Estados Unidos produce $65,000 anuales por individuo. Así que cuando vamos a los números, Puerto Rico, ¿tú prefieres tener una economía tan productiva como la de Estados Unidos o una economía con el nivel de Latinoamérica? Eso no es meter miedo, gente. Eso es hablar con los datos. Y la gente rápido, pero ¿por qué tú pones a los países de Latinoamérica como ejemplo? Pon a Singapur como ejemplo, a Suiza. Y yo le digo muy sencillo, porque Puerto Rico no está ni en Asia como Singapur, ni en Europa como Suiza. Tan simple como eso. Puerto Rico tiene que compararse con sus países vecinos para saber qué tipo de economía va a tener. Así que cuando hablamos que con la independencia Puerto Rico va a ser Cuba o Venezuela, que suena trillado, la realidad es que Cuba y Venezuela representan lo peor de Latinoamérica. Y obviamente uno como estadista y uno conociendo cómo es la política puertorriqueña, yo estoy seguro que en una república de Puerto Rico, los políticos de Puerto Rico y la política puertorriqueña va a ser una tan mala como la de Cuba o Venezuela, porque vemos las tendencias claras de la izquierda comunista independentista de Puerto Rico, con los Carmen Yulín de la vida, que nos acaban de dar cátedra de cómo fracasa la ciudad capital con un discurso populista, pero con una pésima administración pública. Así que si podemos ver claramente en la ciudad capital con la comunista independentista Carmen Yulín Cruz, cómo quedó la ciudad capital con ese tipo de políticos, mi gente, si Puerto Rico se independiza, va a tener a Carmen Yulín de la vida presidiendo la República de Puerto Rico, y no es alejado de la realidad que con ese tipo de calidad de político Puerto Rico va a llegar a un Cuba o a un Venezuela. Ahora, abonando al tema de cuáles van a ser las consecuencias de la estadidad, porque ya votamos mayoritariamente por la estadidad. Puerto Rico, una vez sea admitido como Estado, va a gozar de la seguridad y la estabilidad política y económica del país más desarrollado del mundo. Con ese elemento solamente, la cantidad de inversión de capital extranjero que va a llegar a Puerto Rico a invertir aquí va a generar una riqueza inigualable, inimaginable. Mira, para que tengas una idea, cuando Hawái fue admitido como estado, hubo tanta inversión, hubo tanto movimiento económico, que si tu casa tenía un valor de $50,000, a los 5 años de Hawái ser estado, la casita de $50,000 valía $350,000. De tanta inversión que hubo. Mira, hubo tanto dinero moviéndose en la economía de Hawái que provocó una inflación que nunca antes se había visto en la historia. Tan es así que Hawái hoy en día tiene el ingreso per cápita más alto de Estados Unidos, pero es uno de los estados más caros también, porque como el nivel de vida es tan alto, el nivel de ingreso y de desarrollo es tan alto,
que obviamente los precios son cónsonos con el ingreso. Segundo punto, las herramientas de desarrollo económico que tiene la estadidad son incomparables y se llama negocio interestatal. Si, por ejemplo, la cervecería Medalla fuera a exportar la medalla a los 50 estados, no tendría que pagar el 30% de contribuciones para entrar mercancía a Estados Unidos, como tiene que pagarlo ahora, porque Puerto Rico es una jurisdicción extranjera. Eso significa que para la medalla va a ser más barato enviar su producto a los 50 estados, lo que permite que la compañía Medalla en Puerto Rico se pueda expandir a tal nivel que pueda vender su producto en los 50 estados. Eso va a multiplicar los empleados, la inversión, la planta física, la infraestructura de la fábrica, la tecnología. Y si tú multiplicas eso por todas las fábricas en Puerto Rico, por ejemplo, este señor, el dueño de los sidrines, que tiene fábricas en 7 estados y en Puerto Rico, va a poder expandir su producto también. O sea, las herramientas de economía del comercio interestatal le va a permitir a la empresa local de Puerto Rico producir aquí para los 50 estados, sin barrera y sin límite. Así que yo le soy franco, si nosotros vamos a evaluar los beneficios de la estadidad son increíbles. Y termino con este último. A mí me dicen que les preocupan las contribuciones, pero si el IRS se integra al sistema contributivo de Puerto Rico, eso significa que vamos a aumentar la captación contributiva. Oigan bien esto, si los recursos de investigación contributiva del IRS entran y se integran a Puerto Rico, ahora mismo que hay una evasión contributiva salvaje y el gobierno no logra captar suficientes contribuciones para poder operar, cuando venga el IRS con su herramienta de un 40% de captación contributiva que tenemos ahora mismo, vamos a tener posiblemente un 90 o un 100%. Eso aumenta, duplica o triplica los ingresos del gobierno estatal. Y si le añadimos los 10 billones de dólares que cualificaría Puerto Rico en transferencias federales del gobierno federal al estatal para atender todas las necesidades sociales, vamos a tener un Puerto Rico más próspero, más rico, con mejores servicios, con mejores carreteras, con mejor educación, seguridad. Esto va a ser un paraíso que hay que trabajarlo. Hay que seleccionar los políticos correctos, los políticos que sean buenos administradores, porque si seleccionamos malos políticos, obviamente por más chavos que venga, nos vamos a quedar ¿verdad? En una situación delicada económica, pero yo tengo la confianza que cuando sea admitido vamos a seleccionar personas bien competentes para que sean los administradores del estado de Puerto Rico. Esto me recuerda a las personas que tienen los vouchers de welfare en Nueva York y en la Florida, pero a la misma vez tienen los vouchers aquí de residencial público y entonces viajan 6 meses acá y 6 meses en Estados Unidos. En los dos sitios tienen 0 ingresos y viven en Las Papas, tienen 2 apartamentos, están felices y en todos lados no trabajan. Yo no sé cómo lo hacen, pero lo hacen y los hay. Vamos en la ronda con Jorge Rodríguez. Bueno, Aisa, la complejidad de este asunto a veces se complica en gran medida porque no hay tanto foro de discusión que dé la oportunidad al pueblo de recibir información que aclare dudas, que despeje temores, como lo es este foro, este panel republicano que los viernes tiene esto a nosotros, contigo, haciendo esa función
de orientación y discusión y profundización en el análisis. Si Puerto Rico tuviese una apertura a que fluya los hechos, los factores de lo que constituye el cambio hacia la estadidad, no tendríamos tantas personas equivocadamente asustados, equivocadamente confundidos, porque los han nutrido de falsedades, de miedo, de rumores, que los hace reaccionar de esa manera. Las campañas de miedo son históricas y siempre tienen un beneficio en votos, porque una de las cosas que los estudios indican que mueve a los seres humanos, una de las cosas más poderosas es el miedo, la otra es el amor. Hace unas semanas atrás yo estaba haciendo el amor en la política, una campaña de amor a Puerto Rico promoviendo el sí a la estadidad. Pero mientras yo hacía el amor a Puerto Rico promoviendo el sí a la estadidad, habían otros promoviendo el miedo, que es otro elemento que mueve gente a votar. Y persuadir a este pueblo para que se moviera a votar por el sí requirió una coordinación no planificada, pero que se dio de múltiples sectores que concurrieron en el sí sin salir del mismo origen. Y entiéndase, gente del PNP, gente liberal de izquierda que sí creen en la unión con Estados Unidos con dignidad dentro de la Unión Americana, los conservadores moderados como nosotros que estamos aquí y que con orgullo decimos a boca de jarro que somos republicanos. ¿Y qué? Si nos dicen de todo, ¿y qué? Somos republicanos. Y sectores de la iglesia, sectores de las comunidades homosexuales, sectores de las comunidades feministas que también creen en la estadidad. Admite que fueron todos separados porque el Partido Nuevo Progresista, que hizo el proyecto y lo avaló y lo firmó, decía que no quería un voto castigo y tenían miedo a hacer mucho ruido y a estar de frente diciendo esta campaña y nosotros promovemos esto, porque tenían miedo que la gente rabioso con lo que había pasado con el PNP le votaran en contra. Así que admítelo también, porque eso ustedes lo saben. Que fue así. Y que me desmientan allá en el PNP. Esos son elementos que se dieron, son parte de esa ecuación. Pero lo importante de esto es que todos esos grupos y gente que no necesariamente pertenecen a algunos de los grupos que yo acabo de mencionar, concurrieron en un sí a la admisión de Puerto Rico como un estado. Y nosotros tenemos que procurar que en las próximas semanas, no estoy hablando de los próximos meses, se comience a canalizar este esfuerzo electoral. Es una lástima que hoy, día 11 de diciembre, el año pasado, este mismo día, yo estuve volando de Aguadilla a San Juan a una reunión en la Fortaleza con la gobernadora de Puerto Rico para un tema importante, que era hacer valer el derecho a tener, poseer y portar un arma de fuego, como lo dice la segunda enmienda de la Constitución Federal. Allí coincidimos. ¿Verdad? Porque yo también creo en esa ley. Dale. Allí estábamos, me acuerdo que te saludé y creo que fue de las primeras veces que hablamos en persona. Y hoy ella está allí. Y ella es gobernadora esta semana y la que viene también. Y hasta que llegue el día de la juramentación del gobernador electo, el 2 de enero. Ya ella debe haber recibido la resolución conjunta que se aprobó por Cámara y Senado para notificar los resultados. Lo que a mí me molesta no proviene de la acción de la gobernadora, proviene de la Comisión Estatal de Elecciones, que ya luego de un mes de la votación, nosotros no sabemos cuántos votos realmente obtuvo la estadidad, porque tenemos un sistema que está lento, y es un bochorno que tengamos que esperar mes y medio o 2 meses para saber quién rayo ganó y a quién certificaron finalmente, oficialmente, con cuántos votos certificados por candidatura
y por opción de Estado. Y para mí eso es inaceptable. Eso hay que corregirlo y no seguir dejando pasar, porque no es la primera vez que pasa. Pero cuando se tenga el resultado certificado de este referéndum del sí a la estadidad, que el sí triunfó, yo soy de los que digo que posiblemente el sí aumente en %, porque hay mucho voto de gente que me lo decían en mi programa de columna radial. Me decían, Jorge, yo voté por el sí a la estadidad y cuando fui a meter la papeleta me dijeron que la echara así porque eso lo contaban en San Juan. Pero si lo contaban en San Juan, esa noche la máquina no lo contó. Y si la máquina no lo contó, ese voto no estaba en la máquina, se fue en la urna, pero no se fue en el cómputo de la máquina. Y así le pasó, no se sabe cuántas personas que votaron por el sí. Y ahora en el escrutinio, eso se tiene que descubrir. Es que sale. Mira, porque sé que no nos queda mucho tiempo y va el turno de Elvin Méndez. Aquí nos dicen, hay que reunir a todos los influencers estadistas en un mismo evento planificado y hacer un llamado para recoger firmas. Y dice que los 600,000 que votaron por el sí tienen que aparecer, que son de carne y hueso y que tienen que hacer alguna actividad multitudinaria donde realmente digan qué es lo que quieren y exigirle al gobierno, sea Cámara, Senado y al gobierno entrante, qué es lo que va a pasar con el voto de ellos y que se respete y que el voto no es del PNP, el voto es punto. Ganó el sí, no es del PNP, del Partido Popular, del Partido Independentista. Elvin Méndez. Bueno, siguiendo la línea del compañero, estoy bastante de acuerdo con él. 623,000 personas votaron y es como él dice, yo trabajo en uno de los colegios y muchas de las personas también pasó que votaron y se confundían en la papeleta y la dañaban por error, ¿verdad? Porque los recuadros eran muy pegados el uno del otro, que eso fue otra situación. En el colegio mío, ¿verdad? Yo les cuento que los populares todos votaron por la estadidad, incluso ayudaron a los compañeros para que arreglaran la papeleta plebiscitaria y votaran a favor del sí, porque mucha gente se confundió y votaban fuera del recuadro. Esto de, ¿verdad? El tema de Cuba y Venezuela se da mucho entre la juventud. Yo he tenido mucho, ¿verdad? Confrontamiento con jóvenes y no es fácil, pero es que, mira, realmente esto de hablar no es de meter miedo, es que realmente uno tiene que sentarse a observar la clase política en Puerto Rico. Es muy poco el independentista que es conservador. Por ejemplo, puedo usar, ¿verdad? Joan Bebe, que es la que está en el Senado, que ya está por el Proyecto de Dignidad, ya es independentista conservadora, cree en el capitalismo. No todos los independentistas son así. Los que llevan la voz cantante, lamentablemente en Puerto Rico, son gente que tienen asociaciones con el Foro de Sao Paulo, van a visitar a estos otros países, a hacer alianzas, se sacan fotos, se juntan con cuanta gente, ¿verdad?, que son de izquierda y hacen alianzas con estos países, ¿verdad?, promesas y todas estas cosas que ya ustedes saben. Así que realmente el hecho de mencionar a veces y tomar el ejemplo de estos países es porque esto es lo que se está viendo que está ocurriendo. También cabe decir, ¿verdad?, que bajo la estadidad mucha gente dice que hay un problema de corrupción ahora. Mira, bajo la estadidad hay más fiscalización federal. El dinero no entra tanto en bloque como entra ahora mismo, la situación que tenemos. Va a haber un mayor control, no vamos a tener un problema de una junta de control fiscal. Ha habido confusión con eso también, la gente a veces que dicen, pero en Nueva York había una junta, sí, pero era la ciudad, no era el estado. Detroit no es un estado. Washington DC es un territorio federal, o sea, no podemos comparar esas cosas, ¿verdad?, con un estado, porque realmente el estado tiene unas protecciones. También la estabilidad económica, cuando el plebiscito aquí, que, ¿verdad?, que se le repite mucho a la gente diciendo que si no vinculante, cuando el plebiscito ahora ganó la estadidad, las acciones en Puerto Rico subieron. Salió un reportaje, ¿por qué? Porque la estadidad representa estabilidad económica, seguridad. Nadie va a venir aquí a invertir en un lugar que no se sabe hacia dónde va. La gente viene aquí, si tú me garantizas a mí una estabilidad económica. Yo no voy a venir a hacer una compañía o X o Y cosas. Mira ahora mismo. Con el recuerdo del verano del 19, jamás van a venir. No, y otra cosa, aquí hay fábricas, aquí ha habido competencias que se han hecho y muchas de estas fábricas no han venido porque aquí hay un montón de impuestos territoriales que se cobran, que realmente con la estadidad y con estos cambios muchas de estas cosas desaparecerían. Yo le digo a la gente
usted haga la comparación con la cantidad de puertorriqueños que viven aquí, viven allá, con toda contribución que paga la gente allá, nadie quiere volver para Puerto Rico. Yo puedo usar el ejemplo más cercano. Mi hermano de 17 años se fue para allá y él prácticamente ya tiene casa y tiene todo. O sea, no volvió para Puerto Rico. Él paga seguro, paga todo porque hay mayor oportunidad económica para poder progresar y hay estabilidad. Y eso es lo que necesitamos aquí en Puerto Rico. Así que realmente pensar de que poderosa WAPA. Sé que nos tenemos que ir, así que nos despedimos obviamente para efectos de que vamos a grabar, entregar el Zoom. Gracias a todos por el panel, gracias Joel Salgado, gracias Elvin Méndez y gracias Jorge Rodríguez. Será hasta el próximo viernes. Buen fin de semana y gracias. Gracias. La señal más poderosa con lo máximo en noticias. Oye, te envío copia. Radio. Estás de lado, Santo. Verifica. Ah, sí. Estas navidades a todos los oyentes. Digo, felicidades en Guapa Radio estas navidades a todos los oyentes decimos felicidades Puerto Rico. A todos los oyentes de Guapa Radio que tengan una bonita Navidad. Familia, vamos a gozar, vamos a cantar, vamos a celebrar que Puerto Rico es una fiesta, Puerto Rico es una fiesta, con los cantones de Bayamón. A ver, falta. Escuchas WAPA, la cadena de noticias de más sólida señal en todo Puerto Rico. La poderosa. Vamos a avisarle. Avance informativo. El gobernador electo de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, afirmó hoy que la meta del gobierno entrante es que para el próximo verano un 70% de la población de la isla ya esté inmunizada contra el coronavirus, tras haberse recomendado el uso por emergencia de la vacuna desarrollada por Pfizer, el Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados a la Administración de Alimentos y Medicamentos Federal, por sus siglas en inglés, analizó ayer los estudios clínicos presentados por las farmacéuticas y determinó que no existen preocupaciones o problemas de seguridad que puedan influir negativamente sobre el uso de la emergencia de la vacuna. Guapa Radio 73. El comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Gerardo Cruz, insistió esta tarde en que antes que culmine el día su colectividad se habrá de agenciar la victoria tanto en la contienda por la alcaldía de Guánica como el distrito representativo 18. A eso de las 5 de la tarde, Cruz indicó que a la prensa en el Coliseo Roberto Clemente que el distrito 18, el candidato popular Jesse Cortés Ramos había acumulado 21 votos más en la noche del evento, luego de que, contabilizados hoy 131 colegios regulares, Cortés Ramos cerró la noche del evento con una ventaja de 66 votos sobre el incumbente PNP José Che Pérez Cordero, y falta por contabilizarse un colegio de Mayagüez y la unidad de voto adelantado. Guapa Radio, la poderosa 74. ¿Estás bien, Santo? Te lo creo. Suplidores y clientes, porque en todo Puerto Yo hablé hoy con Villeta, no sé dónde anda, estará por ahí conectándose. la tristeza y vamos a sonreír, que en Walmart celebraremos una Navidad feliz.
El doctor Irán Soler, cirujano de manos con oficina número 709, localizada en la Torre Médica del Auxilio Mutuo. Doctor Irán Soler, especialista en problemas como adormecimientos, traumas, síndrome del túnel carpal, dedos de gatillo y otras condiciones médicas en sus manos. Doctor Irán Soler, cirujano de manos. Para citas, llame al 296-0540 o 296-0542. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Si siente que no escucha bien, que hay que repetirle las cosas, si siente pitos en los oídos o padece de mareos o desbalance, es hora de llamar al Centro de Audiología y Balance al 787-936-2557. 936-2557. Realizamos pruebas de audición para niños y adultos, estudios de balance para mareos, venta de audífonos. Tenemos disponible teléfonos con subtítulos completamente gratis si cualifica.